Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy nos acompaña el equipo del Hogar de la Madre. Everybody knows heartbreak, isolation. But we can lay our burdens down. Lay our burdens down. Bienvenidos a un nuevo episodio de Protagonistas los Jóvenes, hoy con el grupo del Hogar de la Madre, los jóvenes del Hogar de la Madre, que están, bueno, estamos aquí yo, que soy Emilio, está también Gonzalo. Muy buenas. Y Javier. ¿Qué tal? Muy bien, pues vamos a hacer este episodio en el que vamos a terminar el ciclo que hemos hecho breve aquí sobre los 7 sacramentos. Entonces hemos ido viendo pues vimos primero la Eucaristía y el orden sacerdotal. Después vimos 2 de iniciación, que es el bautismo y la confirmación, y junto a esos 2 vimos también la penitencia, la confesión, ¿no? Entonces nos quedan ya solo 2 sacramentos que, aunque no tienen mucho que ver uno con el otro, pues son los que nos han quedado, que son la unción de enfermos y el matrimonio. Que los dos son muy interesantes y también están muy presentes en la vida de los cristianos, ¿no? Vamos a empezar con el de la unción de enfermos y después pasaremos al matrimonio. ¿Vosotros de qué vais a hablar, Gonzalo? ¿De qué vas a hablar? Vamos a hablar principalmente del noviazgo, de cómo hacer un buen discernimiento y de cómo un poco evitar esas tentaciones que nos pone el mundo para atacar precisamente lo que es un buen discernimiento y un buen noviazgo. Muy bien, efectivamente. Yo diría que casi deberían ser sinónimos en nuestra cabeza, ¿no? Noviazgo y discernimiento, pues efectivamente, van de la mano. ¿Y tú, Javi? Vamos a hablar del matrimonio, o mejor dicho, de la historia de Chiara Corbella, que es una mujer italiana pues muy reciente, ¿no? De estos años, que tiene una historia muy bonita con con su marido y su familia. Bonita, pero muy dura también, ¿eh? Sí. Es una belleza en el sufrimiento, claramente. Recordamos a nuestros oyentes que si quieren escribirnos o tienen alguna sugerencia, pues pueden hacerlo en el correo de protagonistasLosJovenes2@radiomaria.es y también pueden volver a escuchar este o cualquier otro programa de Radio María en los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con el sacramento de la unción de enfermos, que muchas veces se ha llamado también como extrema unción, ¿no? Que es un nombre que suena dramático, la verdad. Suena a Suena que algo pasa. a que algo pasa y chungo, ¿no? Que, pues eso, típica de película, que está ahí el moribundo, viene el cura, que, bueno, pues es que es un poco real, pero no es solo para eso, ¿no? Hay un sacerdote que se llama Padre Henry, que se puede buscar en YouTube, hay un vídeo sobre él, sobre su vida, murió, y la verdad que llevó una vida, pues en olor de santidad, ¿no? Sí, muy entregada. Yo creo que, desde luego, yo le conocí personalmente y sí puedo decir que vi virtudes en él que a mí me asombraban. Entonces él durante muchos años fue capellán de hospital. Además él tenía epilepsia y entonces era una persona enferma que sabía acompañar muy bien a otros enfermos en su sufrimiento, ¿no? Y él hablaba de la triple corona cuando hablaba de la unción de enfermos, porque él lo asociaba a la Eucaristía, ¿no? Llevaba la comunión a los enfermos. Entonces decía que era la triple corona que preparaba las almas para el cielo, que robaba almas al demonio. Porque se lo vendía así a los enfermos, ¿no? Les iba diciendo, venga, vas a recibir la triple corona hoy. Y sí, es lo que decía, que eso es porque él decía que salvaba, o sea, era como, yo creo que se imaginaba que va ahí como un campo de batalla, gente muriendo, pues en el hospital la gente muchas veces está para morir, y gente que está en pecado mortal, porque a lo mejor hace años que no ha ido a la iglesia, pero quizá por la gracia de encontrarse con un sacerdote en ese momento, pues hace una buena confesión, les daba la absolución, les daba la unción de enfermos, que tiene indulgencia plenaria, es decir, borrón y cuenta nueva, no queda nada de la culpa de los pecados que has cometido, y encima te da la Eucaristía. Entonces es la triple corona: confesión, unción de enfermos y comunión. Entonces casi como ya el cielo, o sea, la antesala del cielo, es el vestíbulo, ¿no? O sea, ya pues preparado para morir y como un cohete al cielo. Entonces la unción de enfermos en concreto, ¿qué es? Pues mira, tiene un significado, que por eso hay un óleo, ¿no? Un aceite. Viene de que pues en la medicina más antigua el aceite se ha usado siempre pues para curar, para fortalecer, ¿no? Los atletas de los Juegos Olímpicos originales, de los atletas griegos y romanos, se untaban con aceite porque el aceite tiene propiedades curativas y propiedades pues que calman los músculos, que en general pues se sabe que es algo bueno. Entonces la Iglesia coge eso que es bueno, que es el aceite, que nos sirve para fortalecer, y le da un significado
bueno, no a la Iglesia, fue Jesucristo, ¿no? Que le da como una dimensión de la gracia, que es que Dios viene con su ayuda, con la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos vivir esa enfermedad en unión con Cristo y ofrezcamos ese sufrimiento por la salvación de las almas, por la Iglesia, por lo que nos apetezca, ¿no? Es unir nuestro sufrimiento al de Cristo y prepararnos para, bueno, pues por el sufrimiento al final nos tiene que llevar a prepararnos mejor para el cielo. Yo creo que es uno de esos regalos que lo tenemos un poco olvidado, ¿no? Pero es uno de esos regalos que el Señor nos da, que es como una otra demostración más de que Dios quiere que nos salvemos y de que Dios quiere que nos unamos con Él. Eso es, pues efectivamente, entonces es una ayuda, no es un se va a acabar. De hecho, creo que cada vez más la Iglesia recomienda que se reciba la unción de enfermos, pues no solo cuando estás a punto de morir. Por ejemplo, si no me equivoco, las personas mayores a partir de cierta edad ya pueden recibirla una vez al año, simplemente porque son mayores, pues para ayudarte a vivir la ancianidad, ¿no? O sea, ya no es una enfermedad en sí misma ser anciano, pero sí que es verdad, pues ya tienes unos achaques, unos sufrimientos inherentes a la edad y que hay que llevarlos bien, pues con paciencia, ofrecidos. Entonces, pues viene la gracia del sacramento para fortalecerte en esa situación. Si vas a tener una operación pues muy grave, es bueno que aunque tengas 15 años, pues prepararte bien con la unción de enfermos, ¿no? Una enfermedad especialmente dolorosa, aunque sea una enfermedad crónica, ¿no? Pues si uno tiene una enfermedad que le va a tener postrado en la cama durante años y no te va a matar, pero tienes esa enfermedad, pues la unción de enfermos puede ser una ayuda muy grande junto con la Eucaristía y la confesión para vivir esa dificultad, esa cruz, que es una cruz que a lo mejor el Señor nos está mandando, pues como Dios quiere que la vivamos, que puede ser también un regalo del cielo, que no es nada fácil de vivir, pero que se puede vivir en unión con Cristo. Uh-huh. Y bueno, pues de la unción de enfermos, por aquí yo creo que es suficiente. Y ahora, que no tiene nada que ver, porque no es... Aunque hay gente que dice que el matrimonio es una cruz, creo que no es bueno. Pues luego el otro sacramento es el matrimonio. Después en la sección de la voz de la verdad vamos a profundizar mucho más en este tema, pero en concreto del matrimonio, pues hay que decir que es un sacramento que se puede recibir muchas veces, pero hay ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque uno se casan en la Iglesia desde... Bueno, no solo en la Iglesia, el matrimonio es un sacramento que es anterior a la Iglesia. Como sacramento existe porque existe la Iglesia, pero la unión, lo que es el matrimonio, es una realidad social, una realidad que estaba en el corazón del hombre desde la creación. Ya en el paraíso, Adán y Eva formaron una familia y la formaron a través de un matrimonio. Al menos, desde luego, cuando estuvieron en la tierra ya era un matrimonio, ¿no? Y ya desde el origen de los tiempos ha existido el matrimonio. O sea, el matrimonio es el único de los sacramentos que era anterior, o sea, de alguna forma como parte de la ley natural de la persona, ¿no? Eso es, estaba en el plan de Dios desde el principio, es algo bueno y creado y querido por Dios. Por ejemplo, en el paraíso no era necesario la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ya contemplábamos a Dios, teníamos acceso directo a Dios, tampoco el sacerdocio ni la confesión porque no pecábamos, tampoco el bautismo porque no había un pecado original, pero el matrimonio sí estaba presente. Además es interesante cómo Cristo ha querido elevarlo a la condición de sacramento, porque eso es. No necesariamente tendría por qué serlo. Y que a veces se ha explicado, incluso se ha podido entender el matrimonio como un remedio para la concupiscencia que tiene su sentido, pero no es que sea para la gente que no vale para el sacerdocio, sino que es una vocación en sí misma. Es decir, Dios cuando te crea piensa en ti una vocación y puede ser el matrimonio. No es porque como no vales para otra cosa, te casas. Y como es una vocación en sí misma, pues requiere un buen discernimiento, que ahora lo hablaremos. Eso es. Pero bueno, entonces no es como el plan B, ¿no? El que no vale para el sacerdocio. Hay frases que sí se malinterpretan, ¿no? Que es mejor que se casen a que se abrasen. Efectivamente. Que bueno, pues vale. A ver, hay que entenderlo en su contexto y tal, pero la idea principal es que el matrimonio, ¿qué es? El matrimonio sacramental. Bueno, primero, un hombre y una mujer que se unen y tienen que cumplir unas condiciones. Hay como un marco, ¿no? Como unos pilares que sientan lo que es el matrimonio. Y si no se dan, no hay matrimonio. Aunque uno haga todo el acto de casarse, ir a la iglesia y tal, no te estás casando si no lo haces con esas condiciones. Primero, un hombre soltero, una mujer soltera. Se unen y se quieren unir para toda la vida. Es decir, los dos cuando se casan se comprometen para toda la vida. Además, acogen al otro en toda su realidad, lo cual incluye la fecundidad del otro. Es decir, cuando un hombre se casa con una mujer, tiene que estar dispuesto a aceptar que van a venir hijos como un don de Dios. Y eso implica estar abierto a la vida. Si uno se casa sin querer tener hijos, ese matrimonio no existe. No hay matrimonio, no es válido. Y pues eso, tiene que estar soltero y dura hasta que uno de los dos se muere. Esto lo sabemos todos, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Si se muere uno de los dos, la persona que se ha casado queda totalmente libre para casarse una o dos o tres veces, siempre que se vaya muriendo. Es verdad que la Iglesia, que es muy sabia, ha prohibido casarse si uno es cómplice de la muerte
del marido o la mujer de la persona a la que ha matado. Porque debe ser que la Edad Media para estas los cosas que ocurrían. estén pensando en coger ideas. Son ¿no? una de estas cosas del derecho canónico que si están regladas es porque ha pasado. Eso es, ¿sabes? eso es. Está prohibido casarse en secreto, que antes sí que ocurría mucho. Ahora el matrimonio tiene que ser un acto público. Porque en principio el matrimonio no tiene ni sobre todo en la época antigua no es necesario el sacerdote. Ahora sí, pero los ministros son el hombre y la mujer. Se pueden casar, hacer un compromiso, y si no hay un sacerdote, pues podría haber sido válido. Ya no. Ahora ya la Iglesia eso lo tiene regulado, para evitar ese tipo de matrimonios en secreto que podía dar lugar a que luego una persona que ya estaba casada se casara con otro. Bueno, líos medievales que son muy interesantes. Y eso, ¿no? Si a mí me gusta una mujer, pero resulta que está casada, entonces yo decido matar a su marido y luego, como ya es viuda, me caso con ella. Bueno, pues eso, la Iglesia ha dicho eso, no es válido, no puedes hacer eso. Un poquito de cianuro. Claro. Bueno, lo importante es que al final uno tiene que casarse siendo muy consciente de lo que hace y siendo muy consciente, como decías antes, que tiene que comprometerse a cumplir los fines del matrimonio. Eso es. Que no son una tontería, es una cosa seria. Y bueno, porque claro, uno se casa joven y con muchas ganas de tal, y luego vienen las dificultades y dices, ay, ¿en qué momento me casé? Bueno, y luego, para prepararse bien para esto, perdón, Javi, vamos a hacer la siguiente sección. Y ahora, Javi, nos cuentas lo que quieras, que va a haber tiempo para hablar. ¿De Dios o el mundo? Entonces, Gonzalo, bueno, cuéntanos y ahora hacemos todo tipo de comentarios. Pues nada, lo que decíamos ahora mismo. El matrimonio, al final, es una vocación. En toda vocación siempre entendemos que tiene que haber un discernimiento, ¿no? Uno no se lanza a tomar una decisión vital sin haberlo pensado bien. Si ya nos pasa con cosas que no son tan serias, para nada, ¿no? Muchas veces uno... ¿Qué carrera elijo? Vale, te tiras toda la vida pensándolo, ¿no? Todo ¿Qué carrera bachillerato. elijo, efectivamente? O incluso qué coche me compro, ¿no? Hoy en día... El que pueda comprarse un coche. todo eso hay que discernirlo. Bueno, al final hay que intentar tomar decisiones lo más informadas posible, eso es lo primero, pero yo creo que a la hora de una vocación, ¿no? Una cosa es tomar una decisión informada, que está muy, otra cosa es discernir, ¿no? Porque discernir yo creo que incluye también no solo qué es lo que más me conviene, sino qué quiere Dios para mí, ¿no? Yo creo que eso es un punto bastante clave. Hombre, Dios puede querer a lo mejor que te compres un SEAT en vez de otro coche, ¿no? Pero yo creo que no es... De alguna manera, no creo que Dios esté pensando mucho en esas cosas. En cambio, ¿qué hacer con tu vida? ¿Con quién tengo que compartirla cada uno de los días de mi vida? ¿O a qué tengo que entregarme? Pues seguramente sí, ¿no? ¿Cuál es el coche del Papa? El coche del Papa, me parece que... Bueno, lo Seat decimos. Claramente, ¿no? Tiene que ser ese, no puede ser otro. El caso es que yo tengo una pregunta aquí. Si uno ve la voluntad de Dios y luego ve la suya y no coinciden, ¿a quién tengo que hacer caso? ¿La voluntad de Dios o la mía? Hombre, yo creo que evidentemente uno tiene que intentar buscar siempre la voluntad de Dios. Y yo creo que en la medida en la que uno se va configurando poco a poco con Cristo, va adecuando su voluntad a lo que cree que es la voluntad de Dios, ¿no? Y yo creo que al final eso es no solo lo que nos hace felices, sino lo que nos hace bien, ¿no? Yo creo que poco a poco, en una persona que se fíe un poco del Iglesia de Dios y vaya creciendo en esto, ¿no? Pues va ganando conciencia de que solo Dios tiene la respuesta para su vida, ¿no? Y yo creo que es un poco la respuesta en el sentido de que tú puedes, el ser humano es así, ¿no? Como que el pecado del hombre es como el deseo de autodeterminación, ¿no? Como de darse respuesta a sí mismo y tener él mismo la verdad sobre su propia vida. Pero poco a poco también vamos aprendiendo que realmente solamente Dios tiene la respuesta a nuestra vida, que el hombre no tiene la capacidad para darse a sí mismo la felicidad, por mucho que lo intentamos, ¿no? De hecho, pues yo creo que muchas veces nos pasa que lo tenemos todo controlado, todo como nos gustaría, y notamos que nos falta algo, o hay situaciones que no podemos controlar, que dependen de cosas que se escapan de nuestras posibilidades. Y entonces, pues eso, yo creo que poco a poco el hombre tiene que darse cuenta de que la voluntad de Dios es lo que realmente nos acerca a la felicidad, que Él sabe nuestro bien mejor que nosotros. Y que al final, efectivamente, Dios sabe nuestro bien mejor incluso que nosotros. Lo que pasa es que, claro, a veces dar ese pequeño salto de fe, ese pequeño salto de confianza en Dios, cuando evidentemente uno puede tener fe y confiar en Dios, pero a veces cuesta, ¿no? Porque muchas veces, hasta que no nos sucede algo, no vemos el acto sensible, ¿no? De esa... Pero puede pasar que yo tenga una novia y que Dios me diga, esta no es tu novia. O bueno, no, esta no es tu novia, no, esta no es la mujer que yo he pensado para ti. Pues no solo puede pasar, sino que ha pasado. Entonces, seguro que muchas veces ha habido personas, que seguro que conocemos alguna historia, yo desde luego conozco alguna, que te la cuenta, mira, pues salía con esta chica y la verdad es que me encantaba, pero no me convenía.
¿Por qué cosas no pueden convenir? Pues yo diría que el primer motivo, porque no me acerca a Dios. Si no me acerca a Dios, es un buen indicativo de que no voy a poder formar con ella un matrimonio. Y luego antes hablamos de las condiciones necesarias para un matrimonio. Hombre, pues si estás saliendo con una persona que directamente te dice de forma abierta que no tiene en su intención que el matrimonio sea para toda la vida, no tiene intención de vivir un noviazgo santo y no tiene intención de cumplir los fines del matrimonio, pues yo creo que es una señal clara también. Pues sí. Y luego también pienso que puede ser que a lo mejor uno está en el seminario y el Señor le muestra que su voluntad pues no es ser sacerdote, o al revés, está en noviazgo y le muestra que su vocación es el sacerdocio, o que estás con una chica que es católica, que cumple con todo, que todo es perfecto, pero en tu corazón, al final, claro, uno dice que no es que Dios se te aparezca, te llame por teléfono y te diga, oye, que es que esta mujer no es tu mujer, sino que justamente en tu corazón uno va viendo que esa situación, que uno se había hecho un proyecto con una persona, ¿no? Pues a lo mejor en noviazgo te has hecho un proyecto con tu mujer, con tu novia, de casarte y tal, y vas viendo que tu corazón no descansa en eso, y aunque tú quieres, pues tú ves que eso no es el plan de Dios, y es como te lo muestra Dios. O sea, no hay que entender esto como una imposición de que la voluntad de Dios está ahí, la tuya está en el otro y van a luchar, sino que resulta que si uno, efectivamente, como habéis dicho vosotros, ¿no?, hace oración, está abierto, va viendo cómo se mueve su alma, su corazón, su afecto, va descubriendo en sus afectos, en su conciencia y en dónde descansa su corazón, cuál es la voluntad de Dios. Pero sobre todo para ello, efectivamente, como tú decías, no va a venir Dios y te va a llamar por teléfono, entonces para ello hace falta ese discernimiento. Y para discernir, evidentemente, hace falta rezar, hace falta estar cerca del Señor y hace falta estar abierto. Porque yo puedo entender, por ejemplo, que una persona que a lo mejor está saliendo con una chica ni siquiera se plantee a lo mejor que tiene que ser sacerdote, ¿no? Uh-huh. Hombre, pues no digo ahora que toda persona que esté en un noviazgo tenga automáticamente que detenerlo todo, ¿no? Pero bueno, ha habido casos de gente que lo ha hecho. Yo en concreto conozco casos de gente que ha llegado a plantearse dejar su noviazgo para discernir, oye, pues a lo mejor una persona que es joven, ¿no? Pues mira, es que empezó a salir con esta chica y nunca me había planteado la posibilidad de a lo mejor ser sacerdote o de llevar una vida célibe de otra forma, ¿no? Y a lo mejor se ha detenido ese noviazgo de alguna forma, y luego, en concreto, conozco un caso de una persona que entró al seminario, y conozco gente que no, que ha dicho, pues mira, ahora he discernido bien que no tengo que ser sacerdote, que sí tengo que casarme con esta chica, y lo que ha sentido no es, ha sentido lo contrario, ha sentido que ahora su decisión es más plena y más acorde a la voluntad de Dios. Eso es, o sea, yo creo que no es que haya que estar continuamente como poniendo en duda todo lo que hacemos, pero sí que estar abiertos a que Dios te cambie los planes en cualquier momento, ¿no? Claro, como, además en toda nuestra vida. Pienso bueno, seguro que estéis de acuerdo conmigo, pero bueno, creo que es importante decirlo, que para poder hacer este discernimiento, habéis dicho, ¿no?, dirección espiritual, oración, pero es una cosa muy importante que a los jóvenes, que sobre todo en el mundo, ¿no?, esto dice, pero la Iglesia siempre tal, el tema de las relaciones sexuales, ¿no?, la castidad, vivir la castidad en el noviazgo, también en el matrimonio, pero en el noviazgo, que es de lo que estamos hablando, pues es una base imprescindible para un buen discernimiento. ¿Por qué? Claro. Porque, bueno, ¿por qué creéis? Hombre, yo creo que no vivir bien el tema de la castidad es algo que fácilmente puede nublar el entendimiento. El entendimiento y distorsionar un poco los afectos del corazón. Es decir, al final yo creo que es complicado desapegarse completamente, ¿no? Si tú tienes una relación con una chica, por ejemplo, o con un chico, en el que no eres capaz, por ejemplo, de vivir santamente la castidad, en el caso de un noviazgo, la castidad se vive no teniendo relaciones sexuales, ni acercándose a ellas, no poniéndose en ocasiones de peligro. Una cosa a lo mejor es que tú tengas una debilidad, y otra cosa que no estés ni siquiera dispuesto a llevar ese noviazgo santo. Y yo creo que dice mucho de una persona, ¿no? Porque al final el mensaje que le estás dando a la otra persona es, oye, mira, es que si tú no me entregas esto, yo no puedo estar contigo, ¿no? Y aunque en el noviazgo, aunque en el matrimonio luego eso se da, y es importante que se dé, no vives solo de eso, ¿no? Y no vives solo para eso, y a lo mejor luego, no lo sé, pero a lo mejor en la ancianidad, por ejemplo, llega un momento en el que ni siquiera se produce, ¿no? Y no vives solo por eso, ¿no? Y no por ello tu matrimonio se acaba. Y luego decía que nubla el entendimiento, porque yo creo que cuando tú mantienes relaciones sexuales con una persona con la que no estás casado, es decir, con una persona con la que no tienes un proyecto de vida en el que sabes de alguna manera que no te puedes salir, ¿vale? Creo que es mucho más fácil acabar viendo el acto sexual como algo que sirve para obtener un placer, ¿no? Por mucho que tú quieras a una persona, por mucho que tú a lo mejor tampoco eres una persona tremendamente falsa o zafia o egoísta, pero
Y aunque quieras mucho a la otra persona, yo creo que es muy fácil acabar convirtiendo eso en algo de lo que de alguna manera tú te sirves y que no lo estás haciendo por la consecuencia de una decisión que tomaste, que es verdad que el matrimonio no es una decisión de un día y ya está, es una decisión de todos los días de tu vida, si tiene que serlo, pero no es algo que nace de esa unión para siempre y para vivir esos fines, sino en el fondo pues para un placer, ¿no? Sí, yo creo que hay un punto claro de cara al discernimiento. Luego hay muchos motivos por los cuales las relaciones sexuales están reservadas para el matrimonio. El punto de que la gracia sacramental que recibimos en el sacramento nos ayuda a vivir las relaciones sexuales en el amor, porque es una cuestión difícil, porque como hay pasiones, hay emociones, hay placer sexual, que es algo bueno y querido por Dios, la relación sexual sin la gracia es imposible vivirla como Dios la ha querido, y es la forma en la que nos planifica, ¿no? La relación sexual planifica el amor, es el culmen del amor erótico entre un hombre y una mujer, pero es imposible vivir eso bien por culpa de la concupiscencia sin la gracia del sacramento. Por eso es el matrimonio como remedio para la concupiscencia, no porque no puedas vivir la castidad de casas, sino porque solo en el matrimonio eres capaz de vivir una relación sexual de forma casta. Pero en el discernimiento del noviazgo, además, el tema afectivo, porque las personas tenemos afectos, y tanto el hombre como la mujer, cuando mantiene una relación sexual, implica su cuerpo, su afectividad, son actos que no son intrascendentes. No es lo mismo tomar un café que salir a dar un paseo, que irte de vacaciones, que tener una relación sexual. Implica todo en la persona. Entonces, cuando tú pones en juego toda tu persona con otra a la que quieres, pues imagínate, dices, no, dos novios que se quieren mucho, que incluso están pensando en casarse, se van a casar, tienen fecha de boda, ¿cuál es el problema? Bueno, pues no solo no tienen la gracia del sacramento para vivir eso bien, sino que además, si mezclas eso, si metes eso que es tan potente, que es tan intenso, ¿no? Una relación sexual con todo el placer que conlleva, toda la implicación del alma y del cuerpo, del corazón, de la psicología, eso es lo que tú has dicho que nubla el entendimiento. Es muy difícil discernir ya de por sí un noviazgo porque estás apegado a una persona, y discernir algo cuando hay un apego es difícil. Si encima te apegas a lo bestia con relaciones sexuales, ahí hay una dificultad grande para discernir y tomar una decisión adecuada. Claro. Y sobre todo cuando una persona tiene fe, es decir, que ya valora algo las relaciones sexuales, porque a lo mejor hay gente que te dice, mira, es que para mí las relaciones sexuales, evidentemente esto no es así, ¿no? Pero hay gente que lo piensa, pues no son nada, ¿no? Son como ese café o ese paseo que decías, pero una persona que tiene fe, que sí las valora, claro, de alguna manera te has unido de una manera no muy especial, sino seguramente a nivel corporal, de la manera más potentemente te puedes unir a alguien, ¿no? Empieza a introducir una duda, ¿no? Oye, pues yo ya he pasado esto con esta persona, ¿ahora qué hago, no? No es lo mismo, no eres igual de libre para tomar una decisión, ¿no? Respecto a ese futuro de ese noviazgo. Efectivamente. Pues muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que ahora vamos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con esto del matrimonio. La ha compuesto pues Atenas, es una canción de Atenas y se llama Regalo del cielo, pues que invita a vivir esto, pues eso, no una cruz. El matrimonio es una cruz, sí, pero no está bien decirlo. Hay que remarcar mucho que es una vocación. Todas las vocaciones son una cruz. Efectivamente. Yo creo que es muy importante también eso, ¿no? Como muchas veces los sacerdotes hablan muy bien de su sacerdocio como un regalo de Dios, como que ha sido la mayor gracia que han recibido, y pienso que los católicos que están casados, aunque también vean las cosas negativas, deberían hacer mucho más hincapié, incluso cuando tienen 50, 60 años y a lo mejor el matrimonio pues está un poco ahí, pues hablar bien del matrimonio, porque eso es evangelizar. Entonces, yo creo de todos modos que cada vez se hace un poquito más. Efectivamente, sí. Muy bien, pues vamos a escuchar esta canción y luego continuamos. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy
Dios, porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Muy bien, después de escuchar esta canción, vamos a pasar a la siguiente sección. La voz de la verdad. Pues vamos a ver un poco lo que dice la Iglesia del matrimonio, ¿no? O sea, por un lado tenemos la fantástica teología del cuerpo de Juan Pablo II, que viene a recoger el magisterio de la Iglesia sobre este tema. No es algo que él se sacó de la manga. Es cierto que él tiene ideas originales que son muy potentes, pero también recoge un poco lo que la Iglesia ya iba hablando sobre el matrimonio, ¿no? Que es algo bueno, que no es una vocación de segunda clase, que además hay unos fines, pues hemos hablado antes, ¿no? El fin de la prole, que es tener hijos, que son criaturas que Dios quiere, pero también es la unión de los esposos, ¿no? Los dos fines del matrimonio es el unitivo y el procreativo, tener hijos y unir a dos personas, que esa es su vocación. En la medida en la que yo me entrego a mi esposa y mi esposa se entrega a mí, estoy santificándome. Y además, entendido bien, desde, por ejemplo, una persona, esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Si uno va a misa, comulga, entonces recibe el cuerpo de Cristo y luego se entrega a su esposa, está entregándole su cuerpo, pero también le está entregando el cuerpo de Cristo. O sea, de alguna forma, si yo, en la medida en la que yo voy identificándome con Cristo como cristiano, voy viviendo bien mi vocación, me entrego a mi esposa y le estoy entregando a Cristo. Y a la vez recibo de mi esposa al mismo Cristo. Y eso es tan potente que es fecundo y da lugar a una nueva vida, que es algo también milagroso, en el que procreamos, también es una palabra muy interesante, ¿no? No creamos una nueva persona, sino que procreamos, es decir, con Dios, porque sin Dios sería imposible, surge un nuevo alma, un nuevo cuerpo, que es el milagro de la vida. Sí, como que parece que a veces confundimos esto, ¿no? Y como que decimos, sí, son los padres los que te han dado la vida. Pero realmente los padres no te han elegido de ninguna manera, ¿no? No han elegido quién era el óvulo, quién era el espermatozoide, incluso aunque puedas decir, bueno, pues un caso de fecundación artificial o algo así, tampoco veían nada. O sea, ahí al final lo que hacen es descartar entre varios embriones, pero no puede ser cómo va a ser la persona. Sí. Al final eso es Dios el que nos crea. Sí, yo creo que precisamente por eso tenemos que ser muy conscientes del regalo que son los hijos. También el matrimonio es un regalo, bueno, es la vocación en general, ¿no? Pero a lo mejor no puede ver muy claramente cómo Dios le ha regalado pues a un marido o una mujer estupenda, ¿no? Pues cuanto más con los hijos, ¿no? Que yo creo que es aún como más palpable. Luego, eso es importante, lo del tema del matrimonio y la cruz, pues es verdad que van de la mano, como toda vocación, ¿no? Pero lo que hay que entender es lo que dice San Pablo, de maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y como la amó, ¿no? Pues entregándose la cruz por ella. Es decir, hay que dar la vida. Hay que dar la vida en el matrimonio y va a haber dificultades, porque somos personas humanas, hay pecado. El sacerdote se casa con la Iglesia, que es santa, y bueno, pues está ahí y tiene sus dificultades también serias, pero la convivencia con otra persona limitada, pecadora, pues que generalmente no es santa, ¿no? Bueno, está en proceso, pero claro, incluso los más santos, mientras que están en la tierra, tienen pecados, y entonces tienen defectos. Y uno a veces, pues el demonio va a meter
cizaña para que solo vea los defectos del otro. Entonces ahí está la cruz, ¿no? El olvido de sí, la abnegación de sí, la humildad, el pedir perdón. Bueno, en fin, esto creo que sabría mucho mejor hablar gente que está casada de esto. Chiara Corbella, que es una historia que luego veremos, escribió una carta a su hijo al cual no llegó a ver crecer, ¿no? Pero le dice una cosa, y es que el amor te desgasta, pero es bonito morir gastados como una vela que se apaga cuando ha cumplido su misión. Yo creo que es esto un poco, ¿no? O sea, que el amor de verdad saca pues, hombre, nos hace salir de nosotros mismos, no es algo como que muchas veces nos resulte natural, tiene un componente muy grande de sacrificio, pero realmente ahí está la persona. Y yo, bueno, también se lo he oído muchas curas y en algunas bodas los he oído y me ha gustado mucho, y es que el matrimonio no es para los esposos, sino que el matrimonio es para el mundo. O sea, que tú te casas para el mundo, ¿no? Para dar vida al mundo, a través de los hijos, pero también a través de la vida del matrimonio y de la vida espiritual. Y fijaos que también de cara también al discernimiento, un paso previo al discernimiento de un noviazgo es muy importante, es una correcta maduración. De hecho, es un motivo de nulidad, ¿no? Que no haya una madurez de los esposos. El hombre tiene que haber alcanzado su masculinidad de forma plena y la mujer su feminidad. Y de ahí surgen muchos conflictos en un matrimonio que no va bien, ¿no? Un hombre que no es hombre o una mujer que no es mujer, como la Iglesia ha enseñado, el magisterio de la Iglesia ha enseñado, aunque ahora esto esté tan en cuestión y sea una cuestión tan controvertida que no se sabe muy bien el tema de masculinidad fluida o tal. Bueno, pues eso tiene sus historias, pero la realidad es que el hombre está llamado a una vocación concreta, a ser padre y a ser esposo, y la mujer a una vocación concreta, que ahora no nos da tiempo a desarrollar todo esto, pero creo que es súper interesante formarse sobre eso. Y la Iglesia también da luz sobre qué es ser mujer, cómo es ser madre, cómo es ser padre, cuál es la misión de cada uno, cómo les lleva eso a relacionarse, no como dos iguales, sino como dos personas iguales en dignidad, pero muy complementarias y a la vez con dos formas de ser muy distintas. Y sobre todo el punto de la entrega, ¿no? Que yo creo que también es algo que experimentan mucho los matrimonios jóvenes, como esa entrega parece como que te estás perdiendo algo, ¿no? Como que te estás perdiendo a ti mismo, pues pierdes tus prioridades, pierdes tus aficiones, pierdes tu tiempo, y sin embargo eso te está llevando a algo mucho más grande. Bueno, efectivamente, la entrega. Pero bueno, el primero que se entregó por nosotros fue Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo también podría, a lo mejor, haber querido otras cosas para su vida que no fuese ser carpintero en Nazaret, pero quiso cumplir la voluntad de su padre. Muy bien, pues sí. Y bueno, volviendo un poco a lo que dice la Iglesia del matrimonio, ¿no? Pues que las condiciones, eso, lo hemos dicho antes, estar abierto a la vida, que sea para toda la vida, que sea acoger al otro como tal, con toda la salud y la enfermedad, ¿no? Con su fecundidad, que por eso es importante, porque si uno dice yo me caso pero no quiero tener hijos, solo quiero tener un hijo, ahí no estás acogiendo la fecundidad del otro, porque somos seres fecundos, Dios lo ha querido así y nos ha hecho así. Entonces al final no puedes crear a una persona si no incluyes todo eso. Pues yo leí un libro de Angelo Scoda, que es un cardenal que hablaba sobre esto, la ética de la sexualidad, y a mí me gustó mucho, si alguno tiene como esa inquietud por entender por qué el matrimonio, por qué las relaciones sexuales, porque él daba esas respuestas, ¿no? O sea, te definía el matrimonio como el marco donde se podía dar la relación sexual, que es algo tan importante, tan delicado, tan susceptible de que el demonio meta ahí, pues a través de la concupiscencia o a través de tentaciones, como alterar lo que Dios quiere y que es bueno para el hombre, ¿no? Pues es el marco donde Dios nos da la gracia, el matrimonio, el sacramento del matrimonio, y nos ayuda a vivir eso, que incluso con la gracia me consta, porque tengo amigos casados, que es difícil vivirlo. Pero bueno, desde luego es un reto que es apasionante, que yo creo que vale la pena vivir y que, bueno, pues no sé, que tampoco tenemos mucho más que decir. Ahí... No, simplemente que para un buen discernimiento también muchas veces puede ayudar la dirección espiritual, ¿no? No es tanto que tú tengas que presentarle a un sacerdote o a la persona con la que una persona se dirija, a tu novia, y que te dé el visto bueno, por así decirlo, pero bueno, sí tener un acompañamiento de una persona que te conozca. Antes hablábamos de la madurez, y una persona que también te guíe, porque muchas veces las cosas se ven mejor desde fuera y también nos puede ayudar. Muy bien, efectivamente, el discernimiento, y para eso normalmente un buen sacerdote o bueno, alguien que nos lleve un poco la delantera en la fe y que nos ayude a discernir. Pues vamos a pasar a la última sección, donde Javi nos va a hablar de Chiara Corbella. De la ciencia a Dios. Javi, cuéntanos. Bueno, ya os he introducido un poco el tema brevemente antes, pero yo creo que también muchos de los oyentes la conocerán. Chiara era una chica italiana, nació en el año 1984, o sea, hace bastante poco, ¿no? A día de hoy, si se veía, pues tendría 42 años. Su historia comenzó, bueno, como decía, en el año 1984.
pero haciendo un fast track en el tiempo, ¿no? Como dicen, en 2002, en un viaje a Medjugorje, en una peregrinación, conoció al que sería su futuro marido. Ella tenía solamente 18 años, él tenía 23. Su marido sería Enrico Petrillo. Bueno, se hizo famosa, ¿no? Pues un poco por su testimonio que ya empezó a dar cuando estaba viva, y su situación es que cuando, bueno, ellos tuvieron varios años de noviazgo, estuvieron 6 años juntos. Los 4 primeros pues les costaron bastante, ¿no? Tuvieron varias dificultades, un poco las dificultades de un noviazgo normal, ¿no? Como sin ser nada particularmente muy especial, en la que, bueno, pues tenían como varias idas y venidas, varias rupturas, tal. Después de 4 años rompieron, y luego es verdad que ella fue a un retiro en Asís, un retiro vocacional, en la que ella vio muy fuertemente, en la que el Señor no pensaba quitarle nada, el Señor no pensaba cómo hacerle la vida imposible, sino todo lo contrario, ¿no? Como que el Señor sabía mejor que ella lo que era bueno para su vida y quería regalárselo. Entonces, después de 2 años más de noviazgo, finalmente ella y su novio en ese momento, Enrico, se casan. Se quedan embarazados y tienen un primer hijo. Una hija, perdón. Su hija se llama María Gracia Letizia, y descubren cuando está embarazada que tiene una enfermedad gravísima, una anencefalia, que básicamente es que no se le forma bien el cerebro y por tanto iban a nacer sin cerebro, y los médicos le proponen abortar. Y tanto ella como su marido ven clarísimamente que ellos no son quien para decidir cuál tiene que ser el tiempo que esta niña tiene que tener en el mundo, por tanto deciden seguir adelante con el embarazo. La niña nace, a la media hora muere, pero les da tiempo a bautizarla y mueren en sus brazos, ¿no? Y ellos, con muchísimo agradecimiento a Dios, pues viven esta situación con mucha alegría también, ¿no? Con mucha pena, pero lo viven con mucha fe. Un año después vuelven a hacer su segundo hijo. En este caso lo habían llamado Davide Giovanni, y también nace con una malformación muy grave. En este caso nace con una malformación de la pelvis y nace sin piernas. Pero ¿esto fue casualidad o Sí, hicieron estudios genéticos para ver si había algún motivo para algo que relacionarse a ambas malformaciones, y vieron que no, que eran 2 casualidades, entre comillas, ¿no? Dos aspectos, 2 eventos aparentemente no relacionados. O sea, que no es que ella tuviese una propensión. No, ni ella ni su marido, les hicieron ambos un diagnóstico y no vieron que fuese nada. Entonces nació el niño, y nuevamente a los pocos minutos, no sé si llegó siquiera 1 hora después de nacer, justo un año más tarde, el 24 de junio, nació y falleció también a las pocas horas. Joder, justo un año. ¿Y Sí. cómo vivían ellos desde la fe esta situación? Bueno, pues ellos vivían esta situación muy fortalecidos, porque en ambos casos no es que el niño naciese malformado y ya está, sino que ellos nacían, que el niño venía con malformaciones, tanto la primera como la segunda. En ambos casos también con una oposición fuerte por parte de los médicos, ¿no? Que les impulsaban a abortar, y ellos con una conciencia muy clara de que esos niños no eran suyos, que eran un regalo que Dios se los había dado, y que ellos no eran nadie para quitarle a su hija o a sus hijos el tiempo que Dios quisiera darles. Entonces, ya fuese media hora fuera del vientre, ya fuese 1 hora, daba igual. También, pues obviamente el tiempo que el niño está en el vientre, ¿no? Que también es parte de la vida del niño, pues ellos no se lo querían quitar. No querían quitarle esa potestad a Dios. Y gracias a eso, además, supongo que al nacer pues les pudieron bautizar. Yo, si no recuerdo mal, creo que había un sacerdote por allí. Y pienso que es muy diferente como esperar que tu hijo va a morir porque le toca morir, que ser tú el que mata a tu hijo porque sabiendo que va a morir, lo matas. Sí, eso es. Y ellos tenían una conciencia muy clara de que eso era lo que Dios les pedía. O sea, que Dios les pedía que acompañasen a sus hijos hasta el nacimiento y su muerte, que iba a ser inmediata, ¿no? Pero no dudaban al respecto. Es bastante duro, es una gran cruz eso realmente. Es muy duro y muy, muy jóvenes, ¿eh? O sea, que tenía pues 26 años o así o 25 años cuando se quedó embarazada por primera vez. En 2009 pues tenía eso, justo 25 años. O sea, que era una chica joven, que no era una mujer, o sea, una mujer muy madura creo que era, pero también esa circunstancia les ayudaría mucho a madurar. El caso es que poco tiempo más tarde se quedó embarazada por 3ª vez. En este caso, todo iba bien, el niño no tenía ningún problema aparente, pero fue ella a la que le hicieron un diagnóstico. Apenas unos días, una semana después de quedarse o de descubrir que estaba embarazada, le diagnosticaron un cáncer, un carcinoma en la lengua. Uh-huh. Aquí el problema era que si le trataban el cáncer con quimioterapia, podía haber un riesgo bastante serio de que el niño
pudiese también desarrollar en este caso pues una malformación o que le pudiese afectar de alguna manera. Entonces le realizaron una primera operación puramente quirúrgica para poder extirparle un poco el bulto, pero ella se negó a que le tratasen sistémicamente el cáncer. ¿Qué significaba eso? Pues que posiblemente iba a descontrolar el cáncer y por tanto ella iba a morir. Entonces, bueno, nuevamente abandonados al Señor y con mucha confianza, decidieron seguir adelante. Hay que decir que la Iglesia dice que es legítimo, en este caso, recibir tratamiento, no es un aborto, porque aunque probablemente el bebé hubiese muerto a consecuencia del tratamiento, no es lo mismo matar a un bebé que recibir un tratamiento médico que como consecuencia indirecta y no deseada tiene la muerte del bebé. Por eso está buscando tratar una enfermedad que tiene tratamiento. Pero ella, de forma heroica, decidió no hacerlo para preservar la vida de su hijo. Sí, y de hecho ella decía, para muchos Francesco era solo un feto de 7 meses, pero yo no tenía ninguna intención de poner en riesgo su vida por unas estadísticas inciertas. O sea que ella también tenía muy claro que como este componente de que su vida y la de su hijo no eran solo suyas, ¿no? Sino que también las iba a Dios. Entonces decidieron proseguir con el embarazo. Efectivamente Francesco nació sano, todo bien, pero ella rápidamente el cáncer se le empezó a expandir a otros lugares. De hecho, seguramente la foto que, si alguien ha hablado a oír de Chiara, pues es con una foto, ¿no? Y es una foto en la que tiene tapado un ojo por un parche, precisamente porque perdió un ojo a consecuencia del cáncer, se le extendió a los pulmones, a la tráquea, a la lengua. Hay un vídeo que ella contando su testimonio que yo invito a los oyentes a buscar, creo que está en YouTube, bastante fácil de encontrar, y entonces a mí me impresiona cuando lo he visto la alegría de ella y de su esposo, pero sobre todo de ella. Ahí ya, tiene el parche en el ojo, ¿no? O sea, ya sabe que la enfermedad que tiene es mortal, salvo un milagro que luego no ocurrió, y sin embargo lo cuenta con alegría, o sea, se ve una mujer radiante y llena de fe. Eso es. Entonces, apenas un año más tarde de que naciese su hijo, Francesco nació el 30 de mayo del 2011 y ella murió en junio, el 24 de junio creo, si no me equivoco, o a finales de junio el 13 de junio de 2012. O sea, apenas tenía 28 años, llevaba un año con su hijo, o sea, un momento también pues humanamente muy duro, pero muy sostenidos por la fe. Y tanto ella le escribe una carta a su hijo muy bonita para su primer año, y le dice varias cosas muy bonitas, ¿no? La primera, la que hemos dicho ya antes, ¿no? Que la muerte desgasta, pero que es bonito morir gastados como una vela que se apaga cuando cumplió su misión. Pero le dice varias otras cosas que yo creo que son muy bonitas y que algunas quería comentar. Le dice una que es cualquier cosa que hagas solo tendrá sentido si la miras cara a la eternidad. También le dice, lo contrario al amor es la posesión. Y es muy bonito ver cómo esta mujer, ¿no? Que es como pues una mujer de 28 años, muy joven, o sea, también con una experiencia de vida pues limitada, ¿no? Pues tenía algunas cosas muy claras y también como consciente de que esto era lo que ella podía transmitir a su hijo. Entonces, bueno, animo también a los oyentes a que la busquen en internet, la carta que Chiara Corbella le escribe a su hijo Francesco Petrillo para su primer año, porque merece la pena leerla. Además, es muy duro escucharlo porque uno puede pensar que después de todas las entregas que han hecho, tanto ella como su marido, ¿no? El Señor le sigue pidiendo de repente hasta la vida de ella misma, ¿no? Entregarse hasta el extremo. Por lo que decía, uno puede pensar, bueno, pues no te he valido que yo haya mantenido este embarazo, este primer embarazo, este segundo embarazo, que me haya casado joven, que haga todas estas entregas, pero esto último que acabas de leer de esta carta me parece que es la clave, ¿no? Nada tiene sentido si uno no tiene puesta la vista en la eternidad, y Dios sabe por qué hace mejor las cosas, y desde luego ahí lo descubriremos en la eternidad. Sí, la verdad que a mí este tipo de historias, la verdad, me generan cierta inquietud, porque aunque desde luego es muy bonito, pero uno piensa, claro, y una mujer así que ya han hecho un discernimiento, se han casado, una mujer de oración, ha tenido 2 hijos que han fallecido y ella ha elegido no matarlos, ¿no? O sea, ha hecho ya un testimonio de fe y dices, joder, ya no ha tenido suficiente, que luego se queda embarazada, tiene cáncer, y no, seguro que en su entorno pedirían un milagro, ¿sabes? O sea, seguro que estaban pidiendo al Señor que se curara ese cáncer. Y entonces uno dice, pues ¿quién más que ella se merece que Dios haga el milagro, ¿no? O sea, uno va a Lourdes y le cuentan las historias de curaciones de Lourdes y dice, joder, pues con un poquito de agua de Lourdes te curas del cáncer, tal. Y sin embargo Dios no eligió que no. O sea, no curó esa enfermedad. Y ella no vivía, ni su marido después, que luego ha dado testimonio, no han vivido eso como un reproche a Dios. Para mí es un testimonio de fe muy fuerte. Eso, ¿no? Es decir, que claro, nosotros cuando tenemos una enfermedad le pedimos al Señor que nos cure, o cuando hay un sufrimiento y le decimos al Señor que nos lo quite, a veces Dios elige no hacerlo, y incluso en esas circunstancias podemos dar gracias a Dios por lo que nos está regalando.
darle gracias y darle gloria intentando vivirlo santamente. Al final, todo es un regalo, los hijos, la propia vida, ¿no? Entonces, todas las cosas que ya es un regalo inmerecido, ¿no? Entonces, todas las cosas que nos quiera enviar Dios, aunque a nivel humano podemos entender que muchas veces son situaciones durísimas, ¿no? Y que a lo mejor es muy fácil animar a que la gente lo viva santamente cuando no te pasa a ti, ¿no? Pero claro, una vez más, ¿no? El foco está en la eternidad, en entender que esos son los planes de Dios, en entender que nada de lo que tenemos bueno nos lo merecemos, y que todo, en el fondo, dado que la vida es un regalo, todo lo que conlleve esa vida que Dios nos da sigue siendo más de lo que merecemos, y sigue siendo Y eso, un regalo. eso justo es lo que ella dice. Le dice a su hijo, que es otra frase para quedarse, dice: si estás amando de verdad, lo reconocerás en el hecho de que nada te pertenece, porque todo es un don. Yo creo que solo de esa forma ellos fueron capaces de vivir algo así, ¿no? Sabiendo que ni su hijo, ni su vida, ni su embarazo, ni su salud, ni su marido, nada era suyo propio, sino que todo era porque Dios se lo estaba regalando. O sea, es decir, desde luego que vivía, como ella dijo, ¿no? Mirando la eternidad, porque si no, no se puede... O sea, uno se revelaría ante esta situación. Mirando la eternidad y con una confianza muy grande, yo creo, ¿no? Porque también, como con esa gracia que ella recibió en ese retiro vocacional, diciendo: Dios no viene a quitarte nada. O sea, si te toma algo es solo porque quiere darte más. Realmente Dios, o sea, con la confianza de que Dios es su Padre y que Dios quiere su bien. Sí. Es una vida heroica que solo se entiende desde la fe iluminada por la fe, la razón iluminada por la fe, porque si no es una vida absurda, perdida, ¿no? Esos 2 embarazos absurdos y luego ese tercer embarazo que le cuesta la vida a ella, pues uno sin la fe diría, pues qué necia, ¿no? Una chica joven, guapa. Y sobre todo pensar cómo contrasta esto con otras historias que conocemos, ¿no? De mujeres solteras que se inseminan artificialmente, o sea, como con un voluntarismo muy grande, ¿no? O incluso padres también, de decir: es que yo quiero tener unos hijos y los voy a tener, ¿no? Como quiero hacer realidad mi voluntad en mi vida. Claro, fuera de la fe uno entiende que de alguna manera estos son derechos que uno tiene y no esos regalos, esos dones de los que hablábamos, y se siente de alguna manera capacitado para poseerlos. Y es una pena porque distorsionan. Y a mí me da también mucha pena. Muchas veces hay justificaciones, ¿no? Que uno podría decir, por ejemplo, para un caso como el de Kiara Corbella, de no, pero ¿y de verdad vas a dar a luz a un niño que viene? E incluso a veces te atacan, ¿no? Y estás siendo partícipe de esto, no sé qué. Yo no estoy siendo partícipe de algo que Dios ha querido de manera natural. Yo no entiendo por qué lo ha querido así, pero yo lo que estoy haciendo es intentar discernir cuál es la voluntad de Dios y cumplirla, ¿no? De hecho, a lo mejor no es el camino más feliz, a lo mejor no es el camino, bueno, a lo mejor no, seguro no es el camino más fácil, pero sí es el que nos deja una conciencia tranquila, nos hace vivir en paz y nos hace crecer como personas, tanto en lo espiritual como en lo psicológico, y es lo que nos lleva al cielo, que al final nuestra meta está en el cielo. Entonces no es un camino fácil, una vez más, es un camino de cruz, es el camino de Cristo, pero es lo que da plenitud a nuestra vida y lo que nos hace vivir una vida verdadera y buena. Pues con esto vamos a terminar esta sección y vamos a escuchar una canción que se llama Tú, el único rey, que es de Tuyo, que es una canción que yo creo que casi todos los oyentes la habrán escuchado porque está ahí súper de moda, porque es muy bonita, y justamente pues lo que nos muestra es esto, que Jesús es rey, que Dios es el rey de mi vida, del universo, y que por tanto tiene poder y es el dueño y señor para tomar nuestra vida, para llevarla a la plenitud, aunque sea a través de la cruz. Quiero ponerte por encima de todo, en cada momento, sentarte en el trono, que tu alabanza esté siempre en mi boca y reconocer que tú eres Dios. Alabarte a ti, Señor, sea siempre lo primero. Fijo mi mirada en el cielo. Tú, el único rey que tiene que reinar.
a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Tú, el único Rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres el único Rey que tiene que reinar, tú el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Y tras escuchar esta canción, pues nos vamos a tener que despedir. Podemos decir alguna idea de conclusión o alguna reflexión personal que siempre son muy edificantes. Entonces, no sé si Gonzalo quiere decirnos algo. Nada, insistir una vez más en que todo lo que tenemos es un regalo, la propia vida, tenemos que vivirlo como tal, y entiendo que muchas veces se ven las cosas que no son tan buenas a priori o a nivel humano como algo malo que te tienes que aguantar, ¿no? Para ser santo te aguantas y tal, pero es que no es simplemente Dios ha querido fastidiarte de esta manera, sino que a lo mejor es la forma que Dios ha querido para santificarte mejor. A nivel humano no lo comprendemos, decíamos antes que hay cosas que solo se entienden desde la fe, pero Dios tiene un plan y Dios sí lo comprende, ¿no? Y Dios lo sabe todo, y intentar discernir cuál es su voluntad, intentar acogernos a ese plan es efectivamente no aguantándonos, sino conformándonos con Él y en algún momento, de alguna manera hasta deseándolo, como realmente nosotros vamos a acercarnos más a Él y a ser más plenos y más felices, por supuesto. A ver, Javi, ¿qué nos dices tú, tu reflexión final? Solamente que hay que fiarse de Dios. Muy bien, es un hombre de pocas palabras, pero contundentes. Hay que fiarse de Dios. Pues eso, muy bien. Yo voy a decir lo mismo, ¿no? Que también hemos hablado mucho del discernimiento y animar a los jóvenes a que sean valientes y valientes no teniendo miedo a aceptar que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, ¿no? O sea, a abrir el corazón a lo que nuestro corazón quiere, que es hacer aquello para lo que ha sido creado y que va a dar sentido a nuestra vida. A lo mejor no es un camino fácil, a lo mejor no es lo que uno siempre se había imaginado de pequeño, pero va a ser mucho mejor que lo que uno pueda imaginar. Así que con esto nos despedimos. Recordamos a nuestros oyentes que tienen el correo para escribirnos en protagonistasLosJovenes2@radiomaria.es, y que si quieren escuchar este episodio, otro episodio de Protagonistas los Jóvenes o de cualquier otro programa de Radio María, lo pueden hacer en los podcasts de Radio María en la página web de radiomaria.es. Pues hasta la próxima. Adiós. Adiós. East to west, my sins are gone. I see grace on every horizon. Así finaliza Protagonistas los Jóvenes. Hoy nos ha acompañado el equipo del Hogar de la Madre.